las palmas, hermano. Gloria al Señor. Gloria a Dios. ¿Quién vive, hermano? En su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor, hermano, por la oportunidad que nos da nuevamente, ¿verdad?, de estar reunidos aquí delante de la presencia de Él. Amén. Así, hermanos, prepare su Biblia. Abra su Biblia, hermanos, en el libro de Romanos. Amén. Cuando lo tengan, glorifique al Señor con amén. Romanos 14. Vamos a leer un versículo de la palabra del Señor. 14:4, hermano. Cuando lo tengan, glorifique al Señor, hermano, para que todos lo leamos. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra, hermanos, siempre honrado al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y la iglesia dice amén. Dice así: ¿tú quién eres para juzgar al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Amén. Ayúdenme a orar por la palabra, hermano. Padre que estás en el cielo, te doy gracias, Señor Jesús, por tu palabra, Señor Jesús, que hemos, Padre, leído, Señor. Padre, te pido en esta noche, Padre, que me ayudes, Padre bendito, con tu instrucción, Señor, para poder yo transmitir, Padre bendito, el rema que tú has puesto en mi vida, Señor, primeramente a mí, Señor, porque me has hablado, Señor, pero me gozo, Padre, porque me das esta oportunidad, Señor, de poder dirigirme a tu pueblo, Señor. Dame, Padre, las palabras, Señor, necesarias, Padre, las palabras genuinas, Señor, para poder, Señor, llegar, Padre, a los corazones de cada uno de nosotros, Padre. Ayúdanos, Padre, en esta noche a entender y a comprender tu palabra, Señor, y ponerla por obra, Padre bendito, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Leímos un versículo, ¿verdad, hermanos, de la palabra del Señor? Pero quiero leer desde el 1 al 5, hermanos. Pero me voy a especificar un poco en el 4, amén, para que entendamos un poco lo que dice el contexto, ¿verdad?, de lo que hemos leído, amén. Gloria a Dios. Dice aquí: recibid al débil en la fe, no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace la diferencia entre el día a día, otro juzga. Iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Amén. Vamos a meditar bajo el tema, hermanos, las críticas y los que juzgan, ¿verdad? Amén. Ese es el tema, hermanos, y la verdad, hermanos, para mí este es algo muy importante, hermanos, hablar de este tema acerca de juzgar y criticar, ¿verdad? Yo no sé, hermanos, pero últimamente, ¿verdad?, muchos hemos caído en eso, ¿verdad, hermanos?, de juzgar y criticar a las personas. Y no me dejará mentir usted, tal vez todos hemos sido críticos en algún momento, hermanos. Y gloria a Dios por eso, ¿verdad? Porque así que meditando bajo este tema, ¿verdad, hermanos? Aprendí de que hay dos formas de juzgar, hay dos formas de criticar, hermanos. Y así como lo dicen los profesionales, ¿verdad? Hay críticas buenas, críticas constructivas y críticas, ¿verdad?, malas, ¿verdad, hermanos?, que generalmente el hombre pone por práctica. Amén. Incluso, hermanos, hoy en día, si usted quizás se ha dado cuenta, mucha gente ha tomado esto como una profesión. Amén. Tal vez no en las iglesias, ¿verdad?, pero allá afuera hay profesionales, hermanos, que se dedican a eso, que están, hermanos, viendo, ¿verdad?, cualquier error
en algo, sobre la persona, o sobre alguna cosa, de lo que se está hablando, o de lo que se está meditando, ¿verdad? En su momento, hay profesionales para eso. Pero también hay otro tipo, hermanos, de personas, ¿verdad? Que también, hermanos, se dedican a criticar también, pero no son profesionales, simplemente son personas, ¿verdad? Comunes y corrientes que se dedican, ¿verdad, hermanos? A menospreciar a las personas, amén. Y muchas veces nosotros, hermanos, quizás tomamos, ¿verdad?, ese concepto de vida en nuestro diario vivir, porque muchas veces, ¿verdad?, uno a veces no medita, ¿verdad, hermanos? Y uno critica a alguien, menosprecia a alguien, juzga a alguien sin meditar, ¿verdad, hermanos? Entonces la palabra aquí nos enseña a nosotros que quiénes somos nosotros, ¿verdad?, para juzgar a otro, amén. Entonces, hermanos, para que nosotros, ¿verdad?, entendamos, ¿verdad?, de lo que estamos hablando, amén. Dice, cuando uno, ¿verdad?, busca la palabra acerca de las críticas y de juzgar, ¿verdad?, en primer lugar, la Biblia determina esto como la crítica, dice, es cuando, una crítica, perdón, es cuando es aceptada cuando usted acepta una crítica, dice que afina su carácter y la fortalece para alguna determinación. Si nosotros lo ponemos en el ámbito espiritual, cuando nosotros recibimos una crítica constructiva, eso va a formar nuestro carácter y va a determinar quiénes somos, amén. Luego dice que abre la puerta al crecimiento personal y a una mejor comprensión de la vida misma, amén. Conocerse uno más, amén. Entonces, cuando leemos esto, hermanos, nos damos cuenta de que cuando nosotros se nos habla de buena manera, quizás, ¿verdad, hermanos? Unos ya toman la Biblia como cuando dijo el pastor aquel día, ¿verdad? Que cuando es como piedra, ¿verdad, hermanos? Que nos da y nos da. Y cuando uno lo siente así, eso es bueno, amén. Pero muchas veces hay gente, hermanos, que a veces, ¿verdad, hermanos? Que son espirituales, pero no hablan conforme a la palabra, como le decía el pastor, sino que solo se dedican a juzgar al hombre y a criticarlo. Hoy en día hay mucha gente de esas que cuando crecen en un nivel espiritual, como que ya tienen el derecho de juzgar o menospreciar o criticar a otro, amén. Y muchas veces lo que hacen es golpear a la persona. Y esa persona, como le leímos aquí, ¿verdad?, que quizás esté débil en su fe, o quizás esté, hermanos, aún creciendo, o quizás no tenga la capacidad, como dice la palabra aquí, de comer, ¿verdad? Espiritualmente hablando, lo vamos a golpear, lo vamos a menospreciar. Entonces ya no va a ser una crítica constructiva o una enseñanza, sino que va a ser un menosprecio, y eso va a hacer que esa persona se aleje, aunque nosotros creamos en nuestra mente que estamos hablando espiritualmente, amén. Dice también que la crítica analiza, oiga bien lo que dice, analiza menospreciando algo y lo valora, dice, según los criterios de la propia materia o del asunto del que se trate. Cuando hablamos de crítica o de juzgar, hermanos, nos damos cuenta de que cuando nosotros tendemos a empezar a criticar algo, es porque estamos viendo algo que está mal, amén. Y hablamos de ello, pero conforme a lo que estamos viendo. No vamos a hablar algo que es inventado, sino que es algo que lo vamos a ver. Y luego dice que la crítica también, ¿verdad?, es algo que viene del hombre y que sale solo para hablar mal, dice, o criticar algo de esa persona, señalarla a través de su defecto o una tacha misma de él o de la persona también. Dice, también es usado como transitivo. En otras palabras, lo critican por sus acciones o por sus declaraciones. Eso ya es en el ámbito de que cuando alguien, ¿verdad, hermanos? Quizás está aquí en el altar, ¿verdad? Y está, hermanos, quizás predicando, y pues Dios le dio lo que le dio. Pero aquí nos enseña de que nosotros muchas veces llegamos a tender a criticar a alguien, amén, por lo que está diciendo o por la enseñanza que está dando.
Eso, hermanos, cuando nosotros empezamos a decir que no lo dijo bien o que no está llevando el tema acorde a lo que quizás dijo al principio, entonces nosotros en ese momento, en ese instante, estamos empezando a juzgarlo, a criticarlo, amén. Pero cuando leímos la palabra del Señor, ¿verdad? Ya al final dice que cada uno esté plenamente convencido en su propia mente, amén. ¿Por qué? Porque uno tiene que saber, hermanos, si cuando está juzgando o está criticando, que esté convencido en su propia mente de que está haciendo una crítica constructiva, amén. Cuando nosotros hablamos de crítica, hermanos, también el sinónimo de crítica es vituperar, es censurar, es reprobar, es reprochar, es murmurar, es analizar, ¿oye bien? Juzgar y examinar, dice, es estudiar, es valorar y es enjuiciar. Entonces, cuando hablamos de crítica o juzgar, hablamos de muchos términos, amén. ¿Por qué yo le leo esto? Porque en la Biblia muchas veces, en muchas versiones de la Biblia, se expresa de crítica, se expresa de juzgar o se expresa de vituperar a alguien, menospreciar a alguien, con los labios, con la boca, amén. Escuche bien lo que dice que es una crítica constructiva, porque hay críticas, hermanos, que son para bien, que van a edificar su vida, que lo van a ayudar a crecer en su vida, amén. Dice que una crítica constructiva se centra en proporcionar comentarios constructivos, en otras palabras, edificar, respaldadas por ejemplos específicos, dice, mejor si son bíblicos o vivencias realistas y salir victoriosos como un testimonio para ayudar o mejorar en el área o en la vida de alguien, amén. La crítica constructiva debe de darse u ofrecerse de manera respetuosa y con buenas intenciones, amén. Cuando nosotros, hermanos, queremos dar una crítica constructiva a alguien que quizás, hermanos, lo vemos que en su caminar, ¿verdad? Está mal, o quizás vemos que hay algo que hay que mejorar en esa persona, amén. Cuando nosotros vamos, ¿verdad? Y queremos dar algo constructivo o una crítica hacia esa persona, en primer lugar va a tener que ser algo, hermanos, que en la cual a nosotros nos ha servido la experiencia. Porque para inventar, hermanos, nosotros tal vez podemos leer libros, ¿verdad? Porque hay gente que se dedica a eso y dan consejos como los psicólogos, ¿verdad? Que uno va supuestamente, yo nunca espero ir ahí, ¿verdad? Porque aquí está la Biblia, ¿verdad? Pero dice que cuando uno va con ellos de memoria se tiran las frases. ¿Por qué? Porque todos lo han leído. Y muchas veces ni siquiera ellos han pasado por las experiencias por las cuales esas personas, dentro de comillas, buscan ayuda, amén. Pero aquí vemos, hermanos, de que nosotros, a través de nuestro testimonio, podemos dar una crítica constructiva. Podemos hacer levantar a alguien con nuestro diario vivir y con la forma en la cual nos vamos a dirigir a esa persona, amén. Ofrecerla de una manera respetuosa y con buenas intenciones, amén. Porque hay quienes también, hermanos, de que tal vez quieren levantar a alguien, pero también de una vez se pasan, ¿verdad? Amén. Tal vez no es las palabras adecuadas para darle, y como lo leímos al principio de los versículos, hay muchos que están débiles en la fe y que no están capacitados para recibir en su momento el alimento sólido. Lo que necesitan, hermanos, son palabras, hermanos, que vengan de parte de Dios, que nos ayuden no solo a crecer espiritualmente a esa persona, sino también nos edifique a nosotros en primer lugar, amén. Dice que una crítica constructiva es lograr que el otro realice un cambio positivo, amén. La gran diferencia entre una crítica constructiva, oiga bien, y una destructiva radica en cómo se entregan los comentarios o la forma de hablar con la persona, amén. Dice que una crítica constructiva y una crítica destructiva radica muchas veces en cómo usted se va a expresar con la persona, amén.
Yo no sé si me estoy dando a entender, hermanos, pero muchas veces cuando nosotros queremos levantar a alguien caído, amén, muchas veces uno tiene que tener sabiduría, ¿verdad? Una vez, si no mal recuerdo, el pastor decía, ¿verdad?, para los que evangelizan, si no te arrepientes te vas al infierno, ¿verdad? Imagínense sentenciar a alguien de un solo de esa manera. Yo creo que uno tiene que meditar, ¿verdad, hermanos? Porque la Biblia nos enseña que Dios es un Dios de amor. Entonces nosotros tenemos que ir con amor hacia esas personas. Porque si vamos de una vez a eso, ¿verdad?, de que si no te arrepientes vas para el infierno, pues lastimosamente tal vez, hermanos, vamos a golpear en vez de edificar. Entonces detrás de esa forma de hablar es como que si nosotros estamos juzgando de una vez al hombre, lo estamos llevando de una vez, ¿verdad, hermano?, al otro lado, ¿verdad?, a un extremo. Entonces aquí lo que nos enseña es de cómo nosotros nos vamos a dirigir a dar una crítica constructiva, porque al fin y al cabo, si en nuestra mente, ¿verdad?, creemos que todo va bien, puede destruir al otro. Por eso es importante, hermanos, nosotros, ¿verdad?, saber expresarnos delante de la gente, amén, porque no todos, ¿verdad, hermanos?, tenemos el carácter, o tal vez no todos estamos capacitados para ir a hablarle a un drogadicto, a un alcohólico, o a alguna persona, ¿verdad, hermanos?, que está perdida en sus delitos y pecados, ¿verdad, hermanos? Entonces nosotros tenemos que también meditar en eso, amén. Dice que mientras que la crítica constructiva se focaliza en su intención, en el fortalecimiento de quien la recibe, fortalecer al que lo está recibiendo. La crítica destructiva pone en foco todo sobre lo negativo de la persona, amén. Entonces aquí nos damos cuenta, hermanos, que si nosotros queremos dar una crítica buena a alguien, nosotros tenemos que tratar de fortalecerlo, tratar de cambiarlo, tratar de darle algo que a él lo transforme, amén. Pero si solo nos vamos a lo negativo, hermano, de esa persona, en vez de fortalecerlo, lo vamos a terminar de destruir. Por eso, hermanos, hoy en día, hermanos, como lo dije al principio, hoy hay gente que se dedica, hermanos, a eso, a criticar. Solo a eso se dedica. Y hoy en día, en las redes sociales, hermanos, quizás alguien lo maneje, ¿no? Pero usted se va a dar cuenta de un sinfín de comentarios, amén, negativos tal vez acerca de una persona. Y esa persona, hay personas, hermanos, que no han soportado tal vez la presión de una crítica, la presión, hermanos, de un comentario que tal vez los hizo, hermanos, sentirse mal y han llegado a suicidarse. Eso es normal hoy en día. Entonces, lo mismo que pasa allá en el mundo, pasa en el ámbito espiritual. Porque si tanto arremetemos contra alguien aquí, hermanos, tarde o temprano se va a cansar. Quizás no lo vamos a matar, ¿verdad?, físicamente, pero sí lo vamos a matar espiritualmente. Y lo que va a hacer es que quizás ya no lo vea usted. Y usted va a decir, se fue porque quiso. Y quizás fue usted la causa, o fui yo la causa por la cual la hermana o el hermano se retiró de la iglesia. Las críticas al final dividen las iglesias, porque ahí empieza, hermanos, una raíz de destrucción. Amén. Dice también, hermanos, aquellas personas que se dedican solo a menospreciar, a comentar cosas malas de la gente. Yo no sé si lo voy a pronunciar bien o no, pero hoy en día ahí a los que se dedican a eso, especialmente en las redes sociales, se les llaman haters, así se les llama. Dice que esas personas, oiga bien qué definición se les da a estos. Dice, estos son personas especialistas en hacer sentir mal. Oiga bien, yo no sé si está bien mi inglés o no, pero yo medio le pregunté a mi hijo y le dije cómo se dice esta palabra y él me dijo, haters. Esas personas se dedican, dice, hermanos, que son especialistas en hacer sentir mal a una persona. Se imagina, hermanos, que ya hasta se les llama especialistas, ¿verdad? Se les da un término especialista. A mí, en lo personal, pensándolo bien, ¿verdad?, en el ámbito ya aquí, hermanos, en la iglesia, a veces uno dice, a veces uno toma este papel de ellos, ¿verdad? ¿Será que uno no es hater aquí?
Y es preocupante. ¿Por qué? Porque solo nos dedicamos a hacer sentir mal a alguien. Y eso, hermanos, Dios lo aborrece. Ya voy a buscar unos versículos bíblicos, hermanos, para que no me vea de que estoy leyendo tal vez solo lo que escribí, ¿verdad? Pero, hermanos, es importante, hermanos, hablar de esto, porque, hermanos, yo medito, ¿verdad? Si hay gente profesional para hacer sentir mal a la gente, hermanos, allá afuera, hermanos, aquí en la iglesia, hay uno que otro que critica. Yo he llegado a criticar, hermanos, a alguien, amén. Tal vez no voy a decir nombres, ¿verdad? Pero una vez toma ese papel de empezar a juzgar, a criticar a alguien. Que el hermano es muy gordo, que el hermano es muy flaco, que el hermano es muy chaparro, amén. Que la hermana no le combina la ropa. Desde ahí, hermano, cuando nosotros empezamos a tener esos pensamientos, ya empezamos a criticar, ya empezamos a juzgar, amén. Que la hermana no cantó bien, que la hermana llegó tarde. Mire, hermano, sí, seamos humanos ahorita, pero pensemos espiritualmente, ¿quién no lo ha hecho? Amén. ¿Quién no? Quizás todos, ¿verdad? Pero hoy es el día, hermanos, en el cual nosotros tenemos que ver las consecuencias cuando nosotros, hermanos, empezamos a criticar a alguien. Hermanos, la Biblia, hermanos, habla específicamente de que cuando nosotros empezamos a criticar a alguien, hermanos, lo estamos menospreciando directamente. Amén. Le voy a leer esta versión de la Biblia, hermanos, que es el mismo, ¿verdad? Que leímos desde el principio. Dice así: reciban bien al débil en la fe y no entren en discusiones con él. Amén. Por ejemplo, hay quienes piensan que pueden comer de todo, mientras otros son débiles en la fe, comen solamente verduras, dice. Pero usted tómelo en el ámbito espiritual, hermano. Amén. Pues bien, el que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas, dice. Y al que no come ciertas cosas no debe criticar al que come de todo, pues Dios lo ha aceptado, dice. Ahora escúcheme lo que dice aquí: ¿quién eres tú para criticar al servidor de otro? Si queda bien o queda mal, es asunto de su propio amo, pero quedará bien porque el Señor tiene el poder para hacerlo quedar bien. Amén. Entonces aquí, hermanos, hay dos puntos, ¿verdad? El que come de todo y el que no come, ¿verdad? Pero ambos son lo mismo delante de Dios. Amén. Porque aunque esté yo predicando aquí, yo no tengo que juzgar allá, ¿verdad? El que está allá abajo. Y el que está allá abajo no me tiene que juzgar a mí, en otras palabras. Nosotros tenemos que meditar acerca de eso. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, ¿quién nos va a juzgar a todos? Es Dios, ¿verdad? Así lo dice la palabra. Entonces es importante, hermanos, que nosotros entendamos que una crítica, hermanos, puede dividir iglesias. Una palabra, hermanos, que en la cual no meditemos puede hacer que alguien abandone, amén, este lugar santo. ¿Por qué? Por causa de nosotros. Porque no meditamos, ¿verdad, hermanos? Cuando empezamos a criticar a alguien. Amén. Era una ofrenda de palmas al Señor, hermanos. Voy a leer unos versículos de la palabra del Señor. Nos vamos a ir a Santiago 4:11 hasta el 17. Oiga bien lo que dice aquí: hermanos, no hablen mal de los demás. El que habla mal del otro lo critica. Es como si estuviese criticando la ley de Dios o hablando mal de ella. Lo que ustedes deben de hacer es obedecer la ley de Dios. Dios es el único juez. Él nos dio la ley y Él es el único que puede decir si somos inocentes o culpables. Por eso no tenemos derecho de criticar ¿a qué? A los demás. Amén. Aquí la palabra es más que clara, hermano. Amén. Dice: hermanos, no hablemos mal de los demás. El que habla mal del otro lo critica. Desde que nosotros empezamos a hablar mal de alguien, ya estamos criticándolo. Amén. Y el único que tiene derecho, dice, hermanos, de juzgarnos, el único juez es Dios. Hermanos, nosotros entendemos, ¿verdad?, la palabra,
y desde ahí podemos meditar de que nosotros, hermanos, así como el dicho que dicen allá afuera, ¿verdad? En boca abierta no entran moscas, dice. En otras palabras, si no abrimos la boca, ¿verdad, hermanos? No vamos a poder, ¿verdad?, tragar aquello, ¿verdad, hermanos? Así que nosotros, hermanos, aquí la palabra nos viene a nosotros a llamar la atención, a que nosotros seamos sabios, hermanos, y que nosotros, hermanos, no hablemos mal, amén, de alguien, hermano, sea cual sea su condición espiritual, su vida secular, amén. Hermanos, yo a veces escucho, ¿verdad?, que muchas veces nosotros tal vez juzgamos a alguien, tal vez porque tiene un carro viejo o el otro lo tiene mejor, porque nadie conoce las necesidades de uno, hermano. Quizás alguien está pasando pena, pero se goza en el Señor, y el otro no está pasando penas, pero no se goza en el Señor, amén. ¿Quién es el que más va a ser beneficiado en ese aspecto? Amén. Que puede tener aquella motoneta, como le llaman, o pasola, no sé cómo le llaman ustedes, pero está feliz, hermano. Si Cristo viene, creo que es posible que esa persona vaya al cielo. ¿Por qué? Porque viene feliz y está contento con lo que tiene. Y tal vez el que tiene el carro del año, ¿verdad, hermano?, con buen traje y todo, es el que se va a quedar. ¿Por qué? Porque se ha dedicado a criticar al que no tiene. Por eso, hermanos, si tenemos, gloria a Dios, y si no tenemos, también gloria a Dios. Amén. Eso lo puede Señor, hermanos. Nosotros, hermanos, tenemos que saber, hermanos, en qué posición estamos. Meditar antes de hablar. Porque si no, hermanos, vamos a pagar las consecuencias de lo que nosotros hacemos al juzgar o a criticar a alguien. Mire lo que dice Santiago: hermanos, no os quejéis unos con otros, para que no seáis juzgados. Mirad, el juez justo está a las puertas. Amén. Hermanos, la Biblia nos habla mucho, hermanos, y nos da muchos ejemplos de muchos hermanos que abrieron la boca, hermanos, y pagaron las consecuencias, o murmuraron y pagaron las consecuencias. Pero la Biblia, nosotros, hermanos, nos enseña, ¿verdad?, que nosotros tenemos que ser sabios. En primer lugar, no quejarnos, ¿verdad? Amén. Y en segundo lugar, no estar, hermano, juzgando. ¿Por qué? Porque ¿quién nos va a juzgar? Dios, y Él, aquel juez, está a las puertas, dice la palabra del Señor. ¿Por qué nos llama la atención la Biblia de que Cristo está a las puertas? Es porque Él lo que quiere es que nosotros arreglemos nuestra vida. Si estamos en esa condición de criticar y juzgar, hoy es el día, ¿verdad, hermano?, de poder, hermano, cambiar nuestro estilo de vida. Hermano, todos caemos en eso. Todos tenemos esa, yo creo que a veces, hermanos, ya ni sentimos a la hora de criticar. Amén. Tengamos cuidado, hermanos, porque la verdad, a Dios no le agrada eso. Con eso nosotros podemos perder nuestra salvación. Amén. Porque ese es un pecado también, hermanos. Imagínense, hermanos, criticar a alguien, hermanos, que quizás es inocente. Amén. Juzgarlo. Dice la palabra en 1 Corintios 10:10. Oiga bien lo que dice esto: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Hablando de los que habían salido de Egipto. Amén. Porque cuando nosotros, hermanos, empezamos a juzgar, a criticar, amén, posiblemente nosotros recibamos también una destrucción. ¿Por qué? Porque de nuestra propia boca, hermanos, a veces, hermanos, nosotros, así que nos atamos la soga al cuello, como dicen. ¿Por qué? Porque empezamos a hablar, hermanos, por hablar, y sabiendo muy bien que Dios ha sido misericordioso con nosotros, con todos, no importando, ¿verdad, hermanos?, la clase social, porque Dios no hace excepción de personas. Y lo mismo en el ámbito espiritual. Nosotros, hermanos, tenemos que saber en qué nivel estamos. Si estamos aquí calladitos, si estamos allá calladitos, pero recibiendo la palabra del Señor, dándole gloria y honra a Él, porque solo Él se la merece. Amén. Denle una ofrenda de palmas al Señor, hermanos. Dice en Gálatas 5:15. Oiga bien, me impacta a mí. Pero si os mordéis y os devoráis los unos a los otros, dice, tened cuidado, no sea que os consumáis los unos a los otros. Oiga, qué tremenda la palabra.
Pero si os mordéis y os devoráis los unos a los otros, tened cuidado, no sea que os consumáis los unos a los otros. Mire, hermanos, yo creo que no hace falta, hermanos, explicar mucho esto, ¿verdad? Yo creo que cuando nosotros entendemos la palabra, hermanos, es fácil comprenderlo y meditarlo y decir cómo, ¿verdad, hermanos? Entre hermanos puede llegar a pasar esto, ¿verdad? Entre hermanos, ¿por qué la Biblia lo dice? Porque aquí en la congregación pasa, es porque pasó también en aquel tiempo, amén. Tal vez ahí sí que a los Gálatas, ¿verdad? Tal vez ya se estaban agarrando, tal vez hasta del pelo, ¿verdad, hermanos? Tal vez no se estaban mordiendo, pero ya se estaban jalando el pelo. Y no digamos de palabras. Imagínense si alguien ya se está mordiendo, no digamos que se dijo antes de llegar a la mordida, ¿verdad? Amén. Entonces la palabra, hermano, nos confronta, hermano. Nos dice de que nosotros tengamos cuidado, porque al final de cuentas podemos ser consumidos por nuestras propias acciones, o sea, morir espiritualmente, físicamente, amén. Eso quiere decir la palabra del Señor. La crítica constructiva, hermanos, nos hace sentir mejor, pero a través de una crítica constructiva nosotros también tenemos que saber escuchar, amén. Sabe que yo estaba meditando acerca de la crítica constructiva. Cada vez que se nos predica aquí son críticas constructivas, porque se nos está criticando, pero está construyendo, hermanos, nuestra espiritualidad. Eso significa crítica constructiva. Nos basamos en la palabra del Señor para edificar al pueblo. Amén. No nos basamos tal vez en nuestro día, en nuestra propia sabiduría, sino que nos basamos más en la palabra, porque esta es la base, ¿verdad, hermanos, de nuestra fe. Cada vez que nosotros recibimos, hermanos, de aquí es porque queremos crecer, y esto, hermanos, nos hace crecer, pero nosotros tenemos que saber escuchar la palabra del Señor. Amén. Dice en Proverbios 15:32, si escuchas esta es la nueva traducción viviente, dice: si escuchas la crítica constructiva, te sentirás en casa entre los sabios. Si rechazas la disciplina, solo te harás daño a ti mismo, pero si escuchas la corrección, crearás entendimiento. Imagínense, dice que en esta traducción, ¿verdad? Nueva traducción viviente, dice: si escuchas la crítica constructiva, te sentirás como en casa entre los sabios. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabe qué, hermanos? A mí me sorprende, ¿verdad? Hay parte de la Biblia dice que Jesús a los 12 años estaba entre los sabios y Él les daba cátedra a aquellos. Imagínense, ¿por qué? Porque Él recibía esa crítica constructiva en su vida. Amén. Y Él, hermanos, yo pienso, ¿verdad? Que si a los 12 años, hermanos, ya estaba, ¿verdad?, a la capacidad de estos hombres, ya me imagino cuando empezó su ministerio, estaba bien preparado. O sea, el ministerio del Señor fue perfecto, ¿verdad? Pero todo tuvo un proceso. Pero aquí en Proverbios nos dice que si nosotros escuchamos, ¿verdad?, la crítica constructiva, podemos te sentirás como en casa de sabios. Pero si la rechazas, dice, solo te harás daño a ti mismo. Pero si escuchas la corrección, crearás entendimiento. Vamos a ir siendo sabios, amén. Dice también, hermanos, en Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, dice, vosotros que sois espirituales, restaurar al tal con el espíritu de mansedumbre, considerándole como a ti mismo, para que tú no seas tentado también. Amén. ¿Por qué dice esta palabra, verdad? Que nosotros, hermanos, tenemos que ser, ¿verdad? Dice, vosotros que sois espirituales, restaurar al tal. Amén. ¿Por qué? Restaurar a alguien, al tal, ¿verdad?, a la persona. Pero ahí dice, ustedes que sois espirituales. Amén. Entonces, no cualquiera, muchas veces, hermano, puede restaurar al hombre. Tiene que estar en un ámbito espiritual. Amén. Incluso dice, considerándote a ti mismo. ¿Por qué dice considerándote a ti mismo?
Porque uno tiene que ser ejemplo, ¿verdad, hermano? Amén. Imagínense, yo no sé ni qué ejemplo ponerle, ¿verdad? Pero si yo quiero aconsejar a alguien, ¿verdad? Un ejemplo claro, ¿verdad? Yo no sé si ha visto esas, ¿cómo se llaman estas? Loterías, donde uno mete dinero y saca una tarjetita, ¿verdad? Y uno empieza a decir, a ver si me gano los $100, ¿verdad? Y tal vez viene otro, ¿verdad? A pedirle consejo a usted o a mí, ¿verdad? Mire que yo tengo ese vicio de estar metiendo $100, ahí solo pérdidas tengo, ¿verdad? Y viene usted y lo quiere aconsejar y usted lo juega, aunque solo por $1 que meta ahí, es parte de él. Amén. Es un ejemplo, ¿verdad? Entonces, nosotros antes de dar un consejo tenemos que considerarnos a nosotros mismos cómo estamos. ¿Por qué? Porque no sea que también lleguemos al punto en el cual esa persona está. Entonces, nosotros tenemos que ser sabios, hermanos. Amén. Para que también se dé, pues, la palabra, o sea, lo que nosotros predicamos también lo pongamos por práctica, en otras palabras, amén. Porque para que tú también no seas tentado, amén. Entonces, hermanos, cuando nosotros hablamos, hermanos, de juzgar y criticar, nosotros, hermanos, tenemos que analizar nuestra propia vivencia, amén. Tenemos que ser, en primer lugar, críticos a nosotros mismos, conocernos a nosotros mismos. Si en realidad vale la pena irme yo tal vez a aconsejar al hermano Socorro, o darle un consejo a la hermana o a mi esposa, sabiendo muy bien de que tal vez yo necesito una crítica constructiva en mi vida, amén. Tal vez entre pareja, ¿verdad, hermano? Yo siempre digo eso, somos los que más nos conocemos, amén. Por ejemplo, con mi esposa, si yo voy y le digo a ella, mira chula, no hagas esto, y si ella sabe que yo soy igual o peor de lo que yo quizás le estoy dándole una crítica constructiva, lo más seguro es que me va a decir, ¿para qué me decís si estás peor que yo o no lo haces tan bien? Entonces, nosotros antes, ¿verdad, hermanos, de poder dar una crítica constructiva a alguien, ya sea terrenal o espiritual, nosotros tenemos que considerarnos a nosotros mismos cómo estamos, porque así lo dice la palabra. Ya para terminar, hermanos, en Mateo 7:7, ¿verdad? Bien, todos lo conocemos, ¿verdad? Que dice ahí, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque Dios es el único que juzga, ¿verdad? Más abajo dice, porque miras, ¿verdad?, la paja en el ojo de tu hermano, pero no ves la viga que hay en la tuya, amén. Entonces, hermanos, yo creo que más claro no puede estar, ¿verdad, hermanos? Que antes de que nosotros empecemos a juzgar, tenemos que hacer una crítica hacia nuestra vida personal, no solo física, sino espiritualmente hablando, porque esas dos cosas se implican antes de nosotros poder dar una crítica constructiva. Las críticas constructivas son buenas y las podemos dar, pero primero tenemos que meditar nosotros cómo estamos en nuestra vida, amén. Cómo, si es que somos nosotros somos aceptos, ¿verdad?, delante de Dios, ir y darle un consejo a alguien, o no lo somos, amén. Cada uno sabe, hermanos, amén. Porque así como lo leímos, ¿verdad?, al principio, hermanos, nosotros tenemos que saber, hermanos, cómo estamos. Ya estando aquí o estando allá, nosotros tenemos que saber cómo estamos a nosotros mismos para poder edificar al otro y darle, hermanos, tal vez una recomendación, un consejo. Pero mientras que estemos, ¿verdad, hermanos, faltos, ¿verdad?, de algo, mejor, hermanos, yo creo que no, mejor callarse, ¿verdad? Porque es lo que es, hermanos. No podemos engañarnos a nosotros mismos. Yo sí sé que yo no puedo darle un consejo a alguien y sé que, aunque sea constructivo para mí, ¿verdad?, algún consejo, pero si yo sé que a mí me falta, entonces puede haber alguien superior a mí. Y como le dice la Biblia, ¿verdad?, si nosotros vemos la falta de alguien, hermanos, es ir a hablar, ¿verdad?, con él. Y si no entiende, para eso están los ancianos, dice la palabra del Señor. Y si no se puede, está el pastor. Y ya pues de plano, ¿verdad?, que Dios haga la obra, si es que ya no podemos hacer nada, porque así lo dice la Biblia. Pero nosotros, hermanos, tengamos cuidado con criticar y juzgar,
porque generalmente nosotros tendemos a eso. Quizás hasta somos especialistas, hermanos, en eso, porque como predicó la hermana Sandra la vez pasada acerca de la lengua, ¿verdad, hermano? Que esa lengua se mueve porque de plano no tiene hueso, ¿verdad? Y uno habla por hablar. Pero Dios aborrece eso, hermano. Amén. Hasta aquí, hermanos, me voy a limitar. Espero me haya dado